Estamos con Angélica Coca, ella es analista, experta en relaciones internacionales y le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. Angélica, buenos días. Diego Montaño te saluda, gracias por acompañarnos. Estimado Diego, es un gusto estar acá nuevamente. No, para nosotros el gusto, Angélica. Hace tiempo que no sé, tú que eres experta en hacer seguimiento de temas internacionales, hace tiempo que Bolivia no movía tanto el avispero regional con una noticia que se genere aquí, o me estoy olvidando de algún caso, Angélica. En realidad yo creo que este caso en particular tiene el potencial de ampliar el diálogo respecto a lo que es la democracia clásica, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Porque si bien este escándalo tiene muchos matices, el tema fundamental es cómo una persona no naturalmente boliviana ni criada en Bolivia puede llegar a tal nivel de influencia sobre básicamente todo el órgano ejecutivo, no solamente en Bolivia, sino también en otros países, como la información de último momento está publicándose, ¿no? Angélica, en la Argentina sobre todo se está siguiendo mucho, porque es el país de origen de Fernando Cerime, pero además porque fue parte de la llegada de Milei al poder, o de la campaña por lo menos. Y aquí algo que me llama poderosamente la atención es las maneras, ¿no? Hemos hablado con algunos invitados nacionales e internacionales, y esta mañana Jaime Durán Barba, el estratega ecuatoriano que estuvo en la campaña de Macri en la Argentina y de Tuto Quiroga en las últimas elecciones, decía, era un barra brava, ¿no? Era como realmente, que eso decía de Cerimedo, que era un barra brava que casi que no tenía escrúpulos, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿de qué manera estas campañas que se vienen realizando, sobre todo con cierto arco político, ¿no? O cierta esfera, diríamos, política regional, de qué manera la violencia, la virulencia con la que llevan adelante las campañas está perforando las democracias como tal, Angélica? Bueno, es muy importante esta pregunta y también tenemos que empezar a discutir sobre el costo de las campañas políticas presidenciales. No es barato tener una campaña presidencial en la actualidad, no estamos como en los años 80, en los años 90, donde de alguna manera se creía que los movimientos sociales y el poder de la gente iba a hacer una diferencia contundente. Ahora estamos hablando, por ejemplo, la campaña de Bolsonaro, que sobrepasó los 25 millones de dólares. Estamos hablando que nuestros países vecinos invierten más de 10, 11 millones de dólares por cada campaña presidencial. Entonces, estamos entrando eh, a un clivaje donde tenemos que discutir sobre la desigualdad política y lo que, de alguna manera, las herramientas que se emplean justamente para la supuesta democracia que tenemos ahora. Uno de los legados fundamentales que nos dejó el escándalo de Cambridge Analytica, que por cierto hay ciertos vínculos también con personas eh, con las cuales supuestamente Cerimedo estaba en contacto, es que no solamente impacta la metadata y el manejo de la microsegmentación de la población, no solamente impacta a pequeños países, sino también a grandes países. Y el legado del escándalo de Cambridge Analytica tiene mucho que ver con las herramientas que se acusan a a las distintas empresas e emprendimientos a los que Cerimedo está vinculado. ¿De qué estamos hablando concretamente? Naturalmente existe una gran masa de población. Nosotros tenemos vidas digitales, entonces supongamos que absolutamente todos los ciudadanos son de alguna manera actores políticos, también son consumidores. Entonces, de alguna manera, al obtener toda esta metadata,
podemos de alguna manera empezar a segmentar en pequeños grupos de ciudadanos y decir, bueno, esta persona ha comprado tales productos en línea, le ha dado likes a tales memes, ha dicho en voz alta cierto tipo de cosas y de alguna manera se empieza a hacer una microsegmentación. Los candidatos a los cuales quienes tienen acceso a estas herramientas, de alguna manera empiezan a hablar de manera muy específica a este grupo, a estos grupos microsegmentados. De alguna manera, el votante reacciona emocionalmente ante cierto contenido, pero también eso hace que no conozcamos básicamente a los candidatos políticos, sino que ellos están cambiando su narrativa, cambiando su discurso de acuerdo a los grandes grupos de ciudadanos a los que ellos quieren acercarse. Entonces, estamos hablando de herramientas increíblemente sofisticadas, estamos hablando de alguna manera que la democracia está plenamente en crisis, porque si hay candidatos que no tienen acceso a estas herramientas o que no las saben utilizar, están naturalmente en una desventaja. Ahora, Angélica, no sé tu impresión, pero hace 20, 15, 10 años era difícil pensar en que personajes como Javier Milei o Abelardo del Espriella o el propio Bolsonaro o Trump lleguen, diríamos, a ocupar un espacio de poder y una presidencia. Hoy, a la luz de los hechos, claramente esos personajes han tenido éxito en llegar al poder. De ahí lo que pasa en su gestión ya es otro boleto que será posteriormente analizado a ver si son reelegidos o no, si pierden o ganan. Pero en todo caso, estamos ante un momento en el que ya las formas, los modales quedaron atrás y la forma de hacer política es avivar a los barrabravas y profundizar las heridas para de ahí captar y ganar. Sí, estimado Diego, acá lo que hay es una crisis total de transparencia. Más allá de discutir temas tal vez superficiales ligados a este escándalo, porque es un escándalo que tiene distintos matices, lo fundamental que debe pedir no solamente la ciudadanía boliviana, sino la ciudadanía básicamente en toda América Latina, es una rendición de cuentas de lo que pasa en las campañas. ¿Cómo es? Porque de alguna manera una de las grandes victorias constitucionales de nuestros países es que supuestamente tiene que haber una soberanía democrática. Pero si trasladamos este concepto a las esferas digitales, nos damos cuenta que acá hay grandes espacios donde actores externos pueden tener una influencia superior a los mismos supuestamente candidatos o políticos o representantes electos en una democracia participativa. Estamos hablando que un influencer o una persona, un ciudadano común, con una granja de bots puede tener mucha más influencia que un representante, un diputado, un senador democráticamente electo. Ahora, también hay una crisis profunda de valores. De Cerimedo tenemos gran información y esto hay que realmente agradecer a los compañeros, colegas de Argentina, que es de quienes más información de investigación se tiene sobre quién es Cerimedo. Y lo que se sabe es que tiene una condena penal por estafa y por defraudación en Argentina. En marzo del 2016, el juzgado correccional número 3 de Mar del Plata condenó a Fernando Gabriel Cerimedo por 2 años a raíz de una supuesta venta falsa de un departamento, de un inmueble que supuestamente lo habían vendido a más de una familia y que estas familias hicieron la denuncia. Tengo entendido, según los testimonios de una de las víctimas, hasta ahora están buscando, pese a existir la condena, que Cerimedo les devuelva el dinero que los ahorros de esta familia habían invertido para tener un pequeño departamento. Entonces estamos hablando de una persona que ha llegado a manejar a altas esferas, no solamente de campaña, sino del gobierno, del órgano ejecutivo boliviano, según la información, que tiene problemas con la ley. Y nadie, ni siquiera
y aquí valga la redundancia, ni siquiera la familia presidencial de Rodrigo Paz se percataron o decidieron cuestionar esta debilidad moral que supuestamente tenía Cerimedo al tener estas condenas. Hay un gran contrastes entre donde dice que estuvo Cerimedo, supuestamente su carrera académica, que no hay mucho que decir al respecto, sobre los trabajos que ha tenido, y en realidad, tristemente, el perfil de esta persona, han dicho los periodistas argentinos que es el clásico vendehumo, una persona que no tiene solidez académica ni intelectual, pero que de alguna manera está dispuesta a hacer el trabajo sucio. Y es ese tipo de personas las que lastimosamente están ascendiendo al poder, a los más altos esferas del poder boliviano, y eso es para preocuparse. Pero además, Angélica, no solo a las altas esferas del poder boliviano, porque si vemos el recorrido y diríamos, la carrera estelar, llamémoslo así, de Cerimedo, de vender, de estar acusado o en todo caso sentenciado de vender 2 veces el mismo departamento a diferentes familias, de manejar un taxi en Mar del Plata, llegó a ser el estratega y sentarse en la mesa chica de Javier Milei. Su esposa o exesposa, no sabemos cuál la relación hasta ahora, subdirectora de la ANDIS, la agencia de discapacidad, donde hubo un escándalo de corrupción que en la Argentina están siguiendo porque involucra a la hermana de Javier Milei con el supuesto cobro de coimas del 3% para comprar muletas, sillas de ruedas y todo tipo de necesidades que tenga la agencia de discapacidad. Y en Brasil, muy cercano a Jair Bolsonaro. De hecho, tiene allá abierto un proceso por instigar a que vayan y tomen el Palacio de Planalto y todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Vimos lo que hicieron los seguidores de Bolsonaro, tal cual lo que hicieron los seguidores de Trump un poquito antes, por no aceptar los resultados. Y hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dedicó una parte de una de sus conferencias mañaneras a Fernando Cerimedo. Entonces, estamos hablando de un personaje que, así como trepó fácilmente en Bolivia, también llegó a altas esferas. Estuvo en la residencia de Donald Trump en febrero de este año, en Mar-a-Lago, recibiendo un reconocimiento como el estratega del año, que se lo entregó el propio Eduardo Bolsonaro, no el candidato. El candidato es Flavio. Eduardo tiene procesos en Brasil, por eso vive en Estados Unidos. Y dijo, vamos a ganar en Brasil y agárrense que vamos a desarmar todo. Así dijo Eduardo en febrero del 2026. ¿Cómo entender esto, Angélica, esta capacidad de poder penetrar? ¿Hay algo o alguien más fuerte por detrás? Claro que sí, lo estamos viendo, sabíamos que esta era la realidad, lo que no sabíamos era el cómo y no sabíamos era el quién. Ahora, gracias a este escándalo, pero también a la valentía de los whistleblowers, a la valentía de Nadia Beller, y también de otras personas que se están animando a hablar, es que conocemos un poco más el cómo, pero en realidad este tipo de manejo del poder a puertas cerradas es algo que conocíamos, pero nunca habíamos visto algo de esta magnitud tan efectivo en tantos países. Entonces, de alguna manera hay varias lecciones que tomar. La primera es que cuando se hace referencia al marketing político y de alguna manera a manejar las campañas electorales democráticas como si fuera una especie de startup o de negocio o con herramientas digitales, yo creo que hay que comenzar a desconfiar, no necesariamente por por cómo moralmente se operan o no, es que simplemente es algo que todavía no estamos pudiendo entender, y la legislación nacional y
mucho menos algún tipo de intento de legislación regional, no está pudiendo realmente frenar en un marco normativo todas estas intervenciones. Entonces, de alguna manera, la soberanía digital, por así decirlo, de los procesos democráticos están en juego. Número 2, hay que aprender un poco de lo que ocurrió en Brasil. Como mencionabas, en Brasil sí existió una investigación, si bien una investigación de la Policía Federal, si bien no hay una condena específica, es lo más cerca que tenemos respecto a cómo está operando este proceso de desinformación. No estaría mal, y esto lo digo como propuesta, que realmente si los gobiernos son serios, si el gobierno de Rodrigo Paz realmente quiere marcar un punto final y dar la bienvenida a un poco más de transparencia, que se inicie una investigación seria, no solamente por los crímenes supuestamente cometidos contra la señora Nadia Beller, sino con todos los vínculos de desestabilización, de desinformación y de manejo que se tiene sobre las campañas electorales en nuestros territorios. Entonces creo que una investigación regional con la información que distintos gobiernos tengan sería muy útil para la región y para la democracia en sí. Y también hay que mencionar que hay vínculos directos no solamente con países de las Américas, sino también se habla bastante de los vínculos que se pueda tener con Israel. Cuando estamos hablando realmente tal vez de la última cúspide de campañas políticas ultra financieramente muy pesadas, estamos hablando de que cada vez vamos a atraer a este tipo de personajes, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que volver a revisar la democracia clásica, los principios democráticos y entender cómo proteger nuestras sociedades, no solamente para lo que está ocurriendo en este momento, sino también para lo que vaya a ocurrir de acá a 50, 100 años, según las tecnologías que se están desarrollando. Entonces, es un caso muy fascinante, pero no vamos a aprender lo suficiente en términos de democracia si no hay transparencia e investigación seria, ¿no? Angélica, estamos a las puertas de varios procesos electorales que obviamente pueden o no cambiar el rumbo de las cosas. En noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Allí las encuestas, aunque las encuestas del Brexit para adelante erraron completamente, pero las encuestas indican que a Trump no le va a ir bien, que es más, le va a ir muy mal. Y dentro del Partido Demócrata hay un ala, diríamos, más socialista, que está ganando terreno bajo la figura de Bernie Sanders, Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez y otros personajes que vienen ganando, diríamos, su propia batalla interna. Por lo tanto, será interesante ver allí. En Israel finalmente habrá elecciones, después de postergados procesos, donde tampoco pinta muy bien para Netanyahu la continuidad como primer ministro. Dejaría después de 20 años el cargo. Veremos qué es lo que pasa. Si hay elecciones, para empezar. Vienen las de Brasil, que son cruciales, obviamente, para el equilibrio regional. Y al año tocarán las de Argentina. ¿Tú crees que este tipo de escándalos, el escándalo Cerimedo, de alguna manera va a debilitar a los gobiernos que han sido cercanos a este tipo de figuras o a él como figura? Llámese Milei, llámese la candidatura de Flavio Bolsonaro o de Trump en Estados Unidos. ¿Estamos ante un momento así de resquebrajamiento, diríamos, de las derechas por un desastre en sus gestiones? Yo creo que existe una defensa legítima de los territorios, no solamente de América Latina, sino particularmente me gustaría hablar un poco del conflicto que existe en Albania, porque es muy similar al de la Patagonia en Argentina. Muchas de esta, si se quiere decir, la ultraderecha está vinculada con empresarios de información tecnológica que hablamos de
los ultrapoderosos, básicamente, que no necesariamente tienen una visión progresista, democrática, sino que cada vez están empujando la sociedad a una esfera particularmente de antiderechos de la mujer, entre otros. Básicamente son estos CEOs de estas empresas de tecnología que están buscando territorios aptos para todo el manejo de la logística que requieren. Entonces, es muy evidente que necesitan fuentes de agua, temperaturas de cierto tipo y demás. Entonces, en Albania han habido protestas por semanas, pero contundentes a la ciudadanía para intentar decirle a su gobierno que ellos no están de acuerdo con que ciertas empresas de tecnología busquen sedes, oficinas, espacios de logística en sus territorios, mucho menos cerca de sus lagos. Cuando vamos y escuchamos realmente lo que dicen los campesinos en la Patagonia respecto a las llegadas posiblemente de turistas, pero que de alguna manera son ex soldados de Israel, etcétera, y tal vez el vínculo que tiene Milei con estos CEOs, estos CEOs de empresas vinculadas a altas tecnologías, entonces estamos empezando a notar una tendencia, ¿no? Que naturalmente Milei no ve esto como una especie de amenaza, pero los ciudadanos sí. Entonces creo que hay una respuesta legítima desde los territorios, muy importante, particularmente en territorios donde no hay mucha presencia policial, donde hay gran biodiversidad, fuentes de agua a temperaturas muy interesantes para ese tipo de tecnologías y demás. Creo que es un momento muy particular de mirar ese tipo de territorios. Respecto a lo de Estados Unidos, es casi inevitable. Muchas personas que han estudiado distintas teorías del progresismo en Estados Unidos dicen que es básicamente imposible que no haya tal vez un resurgimiento de tendencias importantes comunistas en Estados Unidos. Y lo estamos empezando a ver. ¿Qué pasaría si en vez de que el partido, el establishment, por así decirlo, el partido demócrata, en vez de darle su apoyo a Hillary Clinton, le hubiera dado el apoyo a Bernie Sanders el 2016? Bernie Sanders es el único quien pudo haberle quitado los votos a Trump. Entonces, y pudo haber capturado esa masa de votantes bajo ese discurso anti-establishment, ese discurso de básicamente tomar a los ciudadanos que han estado al margen de la globalización y que han perdido de alguna manera su posición como clase media y ahora son clase baja. Bernie Sanders habla de manera muy clara y muy precisa sobre la necesidad de más impuestos para la clase billonaria de Estados Unidos, sobre programas sociales, empleos, salarios justos, básicamente una retórica importante. Al ser senador de Vermont, tiene bastante credibilidad y era el candidato que podía haberle ganado a Trump. Como no, el Partido Demócrata le dio el apoyo a Hillary Clinton, bueno, eso se perdió y ahora tenemos la super era Trump. Pero quedan pequeñas personajes inevitables en esta historia en los últimos 20 años y uno de los más importantes es Alexandria Ocasio-Cortez, muy cercana a Bernie Sanders, y naturalmente Mamdani, el alcalde de Nueva York, que por cierto es abiertamente indica que es socialista, pro derechos de la mujer, pero que tiene cosas interesantes. O sea, por ejemplo, está incrementando cantidad de programas sociales para que los niños puedan tener algún tipo de ayuda después de la escuela, para que los papás no necesariamente tengan que pagar ayuda extra, que es increíblemente caro en Nueva York, y uno de los puntos fundamentales que es hacer el affordable housing, o sea, que las casas de calidad no sean tan caras. Y eso solo se puede lograr observando el nivel de capital de bienes raíces que tienen los multimillonarios en Nueva York. Entonces, la gente los está apoyando y es un momento interesante para observar a Estados Unidos, y por supuesto que en las campañas se va a hablar de los vínculos de la gente de Trump
el escudo en las Américas y lo que están haciendo o intentando hacer con América Latina, ¿no? Angélica, sin lugar a dudas, vamos a tener que dedicar un siguiente encuentro a hablar específicamente la antesala a estas elecciones, cómo llega Estados Unidos, cómo llega Trump y qué pasa por estos lados, ¿no? Porque indudablemente va a haber movimiento en este lado del mundo. Un fuerte abrazo, Angélica, siempre un placer conversar contigo. No, el gusto es mío. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente, Angélica Coca, analista, experta en relaciones internacionales, a propósito del escándalo Cerimedo.